todos los temas que vamos a hablar ahora ya se mencionaron en algún momento en las charlas anteriores. Tengo 100 diapositivas nomás, así que voy a usar todo el tiempo que usaron ellos. 99 después. Yo creo que Ragone, y vos también, Ragone hubiera sido un fanático de la ecología política. Y sé que vos sos, no sé si la descubriste hace mucho o hace poco, pero la ecología política es lo que estamos haciendo hace rato con Fernando, involucrándonos en procesos que a veces no son tan elegantes, pero que son necesarios para no solamente entender la realidad, que es lo que tratamos de hacer como científicos, sino también cambiarla. La ecología política que nosotros utilizamos, la entendemos como una mezcla de dos cosas: valores y casos. Los valores, no vamos a hablar de los valores, pero hay que tenerlos, y esos valores se tienen que dar en casos concretos. Me parece que la historia que están contando demuestra que Ragone, además de esos valores que sabemos que tenía, los aplicaba en casos concretos. Y de esa aplicación surge una nueva teoría que nos permite cambiar la realidad. Yo voy a hablar de Salta Forestal, que se mencionó en varios momentos. Gran parte de este trabajo es la tesis doctoral de Charlie, que está sentado allá. Él es licenciado en Historia y está terminando su tesis doctoral sobre Salta Forestal. Así que tenemos una experiencia muy directa y una relación también muy directa con los archivos. Hemos ido muchísimo al campo, él también sigue yendo al campo. Y les voy a contar un poco lo que nosotros creemos que es el pasado, el presente y el futuro de Salta Forestal. Seguro que Ragone hubiera compartido este pensamiento de Chico Mendes, que era el sindicalista de los recolectores de caucho en Brasil. Que él empezó luchando por los seringueiros, como se llamaban, y él decía: empecé luchando por los seringueiros, después me di cuenta que era una lucha por la Amazonía y ahora me doy cuenta que es una lucha por la humanidad. Por supuesto también lo asesinaron de un tiro en el pecho los hacendados de la zona, porque querían deforestar el Amazonas para hacer ganadería, y ahora también se hace soja, ¿no? Bueno, primero les quiero contar quiénes somos, de dónde venimos. Somos de un grupo de investigación de la UNSA y del CONICET, que se llama Grupo de Estudios e Investigaciones Socioambientales. Después les puedo dar más detalles si hace falta. Vamos directamente entonces a lo que podemos decir que es una breve historia de Salta Forestal. Esta es una línea de tiempo que muy simplificada que armó Charlie, y como pueden ver, fue Ragone el que determinó la creación de Salta Forestal y hizo la ley que crea Salta Forestal. Eso después se interviene en el 75, pero retoman la idea de Salta Forestal. Empieza también el gobierno cívico-militar y se provincializa la empresa en el año 82. Pasan cosas en el medio, pero finalmente en el 2000 se privatiza o se concesiona parte de Salta Forestal a una empresa que se llamaba Ecodesarrollo, que luego se divide en dos, y una parte después se vende a Cresud en el 2005, hasta que recientemente otra empresa se hace cargo de gran parte de la concesión de Salta Forestal en el 2017, que sigue hasta hoy. En el 2019 surge la idea de volver a hacer concesiones en Salta Forestal a otros actores privados, y ahí los puesteros se movilizan, cortan la ruta en Joaquín B. González, se preocupa la gente de Salta Forestal local, se preocupa el gobierno provincial, y los convocan a una reunión. Y a esa reunión, por una enorme casualidad, nos convocan a nosotros también, a ver cómo nos podíamos ayudar a resolver ese problema. Bueno, ahí arranca un poco nuestra intervención, que les voy a contar después, que termina, y sigue todavía, pero termina, digamos, en una primera etapa, en una ley que se promulgó, que se aprobó el año pasado. Antes de ir al presente, veamos un poquitito el pasado nomás. Fue Ragone, como decía, el que hace esta creación de Salta Forestal con la Dirección General de Fabricaciones Militares. La idea era, como se ve en el recuadro, no sé si se ve el recuadro ahí, pero por ahí,
El objetivo principal es el aprovechamiento de los recursos naturales. Yo coincido que no se deberían llamar recursos naturales. Nuestra carrera tampoco se debería llamar recursos naturales, porque de movida la palabra recurso es una cosa totalmente utilitaria y antropocéntrica, pero ese es otro debate. Entonces querían aprovechar el bosque, y en gran parte eso era para abastecer a Alto Horno Zapla, que estaba produciendo acero. Había toda una concepción nacional, nacionalista incluso, y estratégica, ¿no?, de Salta Forestal. Y ahí está el nombre de Salta Forestal, por primera vez. La idea era crear muchos puestos de trabajo, llevar vías hasta Salta Forestal, poner en producción bajo riego una serie de hectáreas, y rescatar la figura de la persona que estaba produciendo carbón en el monte, ¿no? Y ahí, como pueden ver, es el típico horno media naranja, que era el que se usaba y se usa todavía para hacer carbón. Además se crea un pueblo, que es el Centro 25 de Junio, con la idea de, hoy la podemos ver quizá como equivocada, pero la idea de agrupar a los puesteros dispersos en un lugar fijo y brindarles más servicios. La idea estaba por ahí bien planeada, bien pensada, pero fue una de las primeras causas de desalojo y reubicación. Si ustedes ven, 50 años más tarde, esta foto la saqué hace una semana, hay algunas mejoras en el pueblo, pero sí se sigue usando esa especie de pallets para construir los cercos e incluso las casas, y se ve allá atrás la empresa concesionaria con un muro enorme, infranqueable, ¿no? Camino de tierra, y si ustedes vieran el resto del Centro 25 de Junio es bastante lamentable. Bueno, podríamos decir que el presente, nosotros creemos que el presente arranca en el año 2000 y llega hasta el 2019. Esta es la primera propuesta de ecodesarrollo para hacer un plan integral en Salta Forestal. Pensaban hacer de todo, o sea, la propuesta era bastante interesante incluso. Lo que pasa es que lo que hicieron fue básicamente soja para exportación, y ni siquiera pagaron los cánones que habían estipulado pagar, que es lo que llevó a las distintas reconcesiones. En el 2019, como les decía, después de esa movilización de puesteros que nos invitan, empieza un poco nuestra intervención más reciente, aunque ya habíamos trabajado hace tiempo en Salta Forestal, llevamos más de casi 15 años en Salta Forestal. Y les voy a contar así, con pequeñas fotos nomás, un poco cuál fue nuestro rol en todo este proceso. Por un lado somos el punto focal América Latina para una iniciativa que pretende registrar el acaparamiento de tierras en todo el mundo, y Salta Forestal es uno de los casos quizás más grandes en términos de superficie. Lo tenemos cargado en la base de datos que está ahí a la derecha, y también hicimos este estudio, lo coordinó Charlie y Carlos, sobre Salta Forestal y hasta qué punto hasta qué punto la seguridad, la tenencia de la tierra es clave para los pequeños productores de Salta Forestal. Después de nuestra participación, después de ese corte de ruta y esa invitación de Salta Forestal, fue básicamente hacer un diagnóstico que parece mentira, pero no estaba hecho. Es este documento. Si a alguien le interesa, lo podemos compartir después en formato digital. Y se armó un equipo enorme de gente de varias instituciones. Estaba el INTA de Santiago del Estero, estábamos nosotros, había gente de otros lados, para hacer este trabajo, que era una especie de diagnóstico integral de Salta Forestal, porque no había, mucha gente decía que conocía Salta Forestal y en realidad no era tan cierto. Bueno, hicimos viajes de campo, entrevistas, hubo que explicárselo también a los legisladores de ANTA, fuimos a ver a todos los puesteros, y aprovechamos para tomar muestras de agua, para hacer un inventario forestal en todo Salta Forestal. Ahí en ese muestreo de aguas medimos, entre otras cosas, arsénico, y vimos que la inmensa mayoría de los pozos de Salta Forestal están excedidos en el nivel de arsénico. Fíjense que fue casi un censo, porque relevamos todos los puestos de Salta Forestal, salvo algunos que no quisieron participar por cuestiones X. Hicimos una evaluación de sustentabilidad agropecuaria también, con un método que desarrollamos en Salta, y la frutilla del postre, o lo que más nos interesaba a nosotros, era hacer un protocolo para definir qué superficie le tocaba a cada puestero, pensando en que les entreguen la tierra de una vez por todas.
porque estos son puesteros que están en un puesto, están puestos allá, pero no son dueños de la tierra. Si bien ellos se sienten dueños, no son dueños. Y ese protocolo fue bastante complejo, pero llevó a lo que les voy a mostrar enseguida en un mapita. Bueno, acá estamos entregando el informe final a un miembro del directorio de Salta Forestal, algunos de los que participamos. Después nos tocó participar con el INTA en un proyecto europeo donde también continuamos trabajando en Salta Forestal, haciendo un relevamiento de la vegetación y cuáles eran las aptitudes productivas de toda esa zona. Allá abajo, como ven, aquí abajo en negro, todo lo que es negro son zonas ya desmontadas y todo el resto es todavía monte, un monte degradado, pero sigue siendo monte. Bueno, se siguió haciendo trabajo de campo, relevamiento del bosque, algunas cuestiones con los puesteros. Eso fue un trabajo paralelo que nos ayudó a tomar datos para el proyecto central nuestro sueño es la entrega de tierras. Y finalmente hicimos una propuesta concreta de regularización dominial a la provincia que está medio desestimada porque quieren entregar menos tierra de la que nosotros queremos entregar, que son 130.000 hectáreas, y la idea es generar también reservas provinciales. Nos pusimos ambiciosos acá, codiciosos, como había una pequeña aprobación de este informe, dijimos, bueno, vamos por más y intentamos hacer un poquito más, y los de Salta Forestal medio que nos frenaron, dijeron, bueno, aquí quieren entregar todo, ustedes. Entonces, bueno, ahora la lucha es volver a esto, porque también está en riesgo ni siquiera volver a esto, ¿no? Lo que hicimos fue, usando herramientas muy sofisticadas de información geográfica, una delimitación predial. Cada cuadradito ahí es un puesto con sus nuevos límites. Las zonas rojas son zonas de alto valor de conservación para reservas provinciales. Y si eso no sé si ven dos tipos de amarillo, pero si eso lo suman al ordenamiento territorial de bosques, el nuevo, se generan toda una serie de posibilidades productivas para los puesteros que son muy interesantes. El nuevo ordenamiento territorial tiene esas dos características a nuestro juicio. Permitiría más justicia productiva y además, junto a eso, más protección ambiental. Hay toda una discusión que no la vamos a dar ahora, pero es nuestro convencimiento. Esta propuesta se llevó a Salta Forestal, se llevó al INTA, se llevó a los puesteros, hubo una primera aprobación, después se murió el presidente del directorio de Salta Forestal, el que asumió después volvió para atrás y quiere que volvamos a esto, pero bueno, la propuesta nuestra creemos que cumple con todos los requerimientos de la justicia ambiental. O sea, reconoce derechos, permite una distribución mejor de los beneficios, hace participar a los mismos puesteros en la delimitación de sus propios puestos. O sea, esas tres grandes dimensiones de justicia ambiental se cumplirían perfectamente si pudiéramos hacer que el gobierno haga lo que nosotros proponemos y lo que ya está aprobado, incluso apropiado por los mismos puesteros. Por ejemplo, repartimos este informe en los 100 puestos. Al fondo de este informe hay una lista de los puestos y cuánta superficie le toca. Y los puesteros se lo saben de memoria ya. Entonces va a ser muy difícil para el gobierno volver atrás porque esto pasa a ser ya casi en sentido común, digamos, ¿no? No en el sentido gramsciano, sino en el sentido tradicional. Y todo esto terminó en una ley. O sea, logramos que todo este proceso termine en una ley para consolidar la situación dominial, la tenencia de la tierra de los puesteros. Este fue del año pasado. Está la ley. Por supuesto, hay unas trampitas en la ley con las cuales no estamos de acuerdo, pero ya hay una ley. Vamos a ver qué pasa. En paralelo participamos también en todo el proceso de revisión del mapa de OTBN. Gente de la universidad, muchísimos estudiantes de la universidad fueron facilitadores de ese proceso. Se hizo un informe final. Participaron todos los actores que quisieron participar, y ahí incluso en una de las fotos lo ven a Fernando también ahí. Se hizo el famoso mapa que tuvo su polémica, pero la conflictividad fue ínfima por el nivel de participación. No les muestro otras fotos, pero hicimos 26 viajes al interior, mostramos la forma de planificar o de mapear
en todos los lugares, se repartió acceso a las aplicaciones informáticas. Y esto terminó en otra ley, o sea, hay dos leyes ahora que están ahí, sin una aplicación muy clara, pero que se deberían aplicar y deberíamos empujar para que esto se aplique bien. Una de las cosas interesantes de este nuevo mapa es que hay un mapeo de comunidades indígenas y pobladores criollos. Todo lo rosado es indígena y todo lo azul es criollo. Este mapa lo hizo Cristian, que está allá atrás. Fíjense que está un poco exagerado, no, sobreestimada el área que ocupan las comunidades y productores, porque se puso un buffer por precaución alrededor, pero fíjense que el área de los bosques salteños está bastante cubierta por pobladores originarios o consuetudinarios. La idea es que si un emprendimiento productivo toca alguna de estas capas, se dispara un proceso de consulta previa, libre e informada, donde las comunidades puedan objetar o no, digamos, el cambio de uso de suelo. El cambio de uso de suelo es el CUS y CPLI, consulta previa, libre e informada. Ahí estamos ahora. Dos leyes sancionadas con sus defectos y la clave es la puesta en práctica, la implementación. Y ahí donde estamos fuera un poco nosotros, estamos tratando de meternos, no nos pudimos meter en la reglamentación, porque es una ley, por más buena que sea, si se hace mal, si se implementa mal, al final es como si no estuviera, ¿no? Entonces la lucha ahora es esa. ¿Cuál va a ser el futuro de Salta Forestal? No lo sabemos, pero el punto que yo rescato, y un poco por eso creo que nos invitaste, es cómo una iniciativa de Ragón hace más de 50 años se mantuvo vigente en el tiempo, y hoy, gracias a muchas circunstancias, quizás casualidades y actores que por ahí ni siquiera habían nacido en esa época, yo sí, pero otros no, hoy tiene una posibilidad de resolución que honre la justicia social y ambiental. Me parece que tu abuelo estaría bastante de acuerdo con este proceso. Lucas, una pregunta que te quiero hacer antes bueno, que cierres. Y eso es todo. ¿Qué pasa con la entrega de la tierra y el financiamiento para un mínimo impulso productivo? Porque los detractores de estas iniciativas dicen, ¿para qué entregarle tierras a ellos si lo primero que van a hacer es venderla después e irse a la ciudad? Sí, bueno, con eso yo se lo respondo con... la primera justicia es la justicia de reconocimiento, y es un reconocimiento de derechos. Claro. O sea, es de ellos. Claro, gente Punto. que O está sea, hace después años que ahí. si quieren hagan un pozo, o sea, pero es de ellos. Claro, ya superaron la posesión veintenial, la recontra superaron. Hay puestos que llevan, no sé, 100 años. Sí, más también. Hay tumbas de bisabuelos. Claro. O sea, la primera respuesta a eso es sí es de ellos. Claro. Entonces, un poco quería... ¿Por qué se irían de esto. O sea, la primera es un caso de reconocimiento. Es de ellos, punto. Ahora, darles la tierra, pero entre comillas, porque es de ellos, no es suficiente para que haya una situación de sustentabilidad económica y productiva, eso seguro, lo hemos medido. Por lo tanto, exige un cierto seguimiento, un cierto apoyo. La ley no les permite vender durante 10 años, lo cual uno dice, pero si es de ellos, ¿por qué no? Pero bueno, hay riesgos grandes de que venga una persona de mucho dinero, compre todo y se transforme de golpe en una propiedad privada. Entonces, bueno, hay un intervalo ahí complicado. Pero hay que hacer también planes de desarrollo, etcétera, etcétera. Ahora, en las encuestas que hacemos con los puesteros, vos les decís, si vos tuvieras la tierra, ¿qué harías? Tuviera en el sentido del título. Ellos se sienten dueños, pero al mismo tiempo no tanto, entonces no hacen los trabajos, las inversiones, las mejoras que harían si tuvieran el título. Lo primero que te dicen es, en el acto hacemos alambrado, ponemos pastura, mejoramos las instalaciones de los corrales, los bretes, los potreros. Entonces, incluso aunque no se los ayude,
va a haber un quiebre ahí en la sustentabilidad productiva y ambiental de esa zona. Sí, eso. Quedó claro. Muy bien. Gracias.